Ahora. Amén, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, una vez más. Quedé un poco ronco porque me les colé y me subí al coro, amén. Pero vamos a hacerlo con la ayuda de Dios, amén. Sí trajeron su Biblia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 55, I want you all to versículo please follow 6. me in Isaiah 55:6, Un versículo muy conocido, amén, a very well-known verse, amen, que quizás ya hemos escuchado predicaciones, that maybe we heard preaching before about, pero tal vez no nos hemos puesto a meditar en él, amén. but we really haven't meditated in it. En primer lugar, le doy gracias a Dios por estar aquí First of all, I want to give thanks to the Lord for having me here today. y también al pastor, amén, por la oportunidad. Pastor, again, for the opportunity. Él me ha estado empujando, ¿verdad?, desde hace tiempo atrás, He's been pushing me for a while back, y gracias a Dios por la vida de él, and thank God for his life, de su familia for his family, y por la paciencia que ha tenido, amén. and for the patience that he has to have. Amén. ¿Tenemos Isaías 55:6? Do we got Isaiah 55:6? Gloria a Dios. Read it. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu The Santo. word of God is read in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Lo leemos todos juntos, hermanos, Can we read it all together again? a la cuenta de 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Poderoso Dios de la gloria, Señor amado, en esta hermosa hora de la tarde, te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor amado. Te damos las gracias, Señor, porque es por ti, por tu misericordia, que estamos aquí, Señor poderoso. Gracias por la vida de mis hermanos, porque ellos han esforzado, Señor, para poder llegar aquí. Señor poderoso, yo tendré el cuidado de darle a usted todo el respeto, toda la honra, toda la gloria, Señor, pero que sea usted hablando a través de mi persona, poderoso Dios, dirigiéndome con su Espíritu Santo, Señor amado, y que solo la palabra suya, Señor, se escuche en este momento, Señor poderoso, sobre su iglesia. Que salgamos bendecidos y que salgamos, Señor amado, contentos, porque tú hablas a tiempo, en tiempo y antes de tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su asiento, mi hermano. Póngase cómodo en lo que yo abro mi laptop. Amén. Todavía no me adapto mucho a la tecnología. Amén. So not used to technology right now. Amén. Pero vamos en esta noche, hermanos, a meditar en esta hermosa palabra, But today we're going to meditate in this wonderful, beautiful word, donde vamos a analizar where Co- we're going to analyze cómo este versículo, how this verse, más que una orden, more than an order, viene siendo una súplica, but it's Viene going s- to become more of a plea. viene siendo un ruego y It's con, becoming a plea y con una preocupación. Amén. and with a worry. Estamos viviendo momentos muy difíciles We're living very bad times, very hard times, donde podemos ver where we can see que cada una de las profecías que fueron habladas that every one of the prophecies that have been talked about, se han cumplido al pie de la letra. Amén. they have been completed to the letter, foot of the letter. Se han cumplido en su totalidad They have been completed in their totality, y muchas de las veces and a lot of times no nos podemos analizar we don't put ourselves to analyze qué es lo que continuará después de eso. what's going to continue afterwards. A veces estamos en un conformismo, Sometimes we're in our comfort zone. a veces estamos en un adormecimiento Sometimes we are asleep. y no nos despertamos We don't wake up para buscar a Jehová. to look for the Lord. Amén. Amen. Mis hermanos, My brothers, yo tenía un mensaje distinto, amén, I had a different message. pero But durante las semanas pasadas, during the following weeks that passed, mientras yo estaba trabajando, while I was working, venía a mi mente este pasaje de la Biblia. this passage came to my mind. Y mientras yo trabajaba en mi corazón, And while I was working and in my heart, yo sentía que se quebrantaba, amén. I felt it break. En algunas ocasiones
In some instances, cuando eso me sucede, me he salido a llorar a la camioneta. when that happens, I go out into my truck and I cry. Este versículo yo lo aprendí desde que era un niño, This verse I learned since I was a child, pero nunca había llegado en mi mente but it had never come to my mind. la profundidad de este versículo. The depthness of this verse. No me había puesto a pensar I had not put myself to think cómo Dios a través de su profeta how God, through his prophet, se preocupa tanto por su pueblo. he worries about his people. Se preocupa por la tierra. He worries about the earth. Se preocupa por los escogidos He worries about the chosen. y por aquellos que no le conocen. And for those who don't know him, Manda a su profeta. he sent his prophet. Si ustedes han leído Jueces If you all have read the book of Judges y el libro de Josué, and the book of Joshua, se van a dar cuenta de la gran diferencia que hay, you will recognize the big difference, donde Josué es un libro de victorias, where the book of Judges is a book of victories, mientras que Jueces viene siendo un libro de derrotas. Amén. and the book of Judges is the book of defeat. A raíz de eso, Dios empezó a levantar hombres In the root of that, God started raising man para que proclamaran su nombre, so they can proclaim his name, para que advirtieran, so they could advise hablaran al pueblo and speak to the people acerca de sus caminos about their path and the walks y del necesario arrepentimiento. and the forgiveness necessary. El día de hoy tenemos ya la palabra de Dios Today we have the word of God escrita written con cada uno de los pasos que debemos de seguir with every one of the steps that we need to follow para llegar a ese arrepentimiento. to get to that forgiveness. ¿Cuál es la razón What is the y reason por qué necesitamos el arrepentimiento? and why we need to forgiveness? Voy a enfocarme en una sola palabra: I want to focus on one single word. buscad. Buscar, search. Y creo que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, amén. And I think that's what we're doing today, Buscando a Dios. searching for the Lord. El clima está tan placentero The climate is very pleasant como para irnos a la playa, to go to the beach, como para ir de compras to go shopping, o simplemente hacer un party en casa. or simply just party at home. Pero cada uno de los que están aquí But single one of you ha venido a buscar el rostro del Señor, have come to search for the face of God, a buscar su presencia to search for his presence, y a buscar sus hermanos para gozarse juntos. and to search brothers and sisters to have to praise in unity. Esto es demasiado extenso, This is very extended, pero voy a tratar de ser breve. but I'm going to try to be quick. Lo vamos a resumir We're going to do a summary y que sea entendido, amén. and that it be understood. Amen. Normalmente cuando alguien habla de bendición en el altar, Normally when somebody speaks about blessing in the altar, todos levantamos las manos y la queremos. we all raise our hands and we want it. Pero cuando se habla de exhortación, But when de we speak arrepentimiento, about rebuking and repenting de consagración, and congregation, a veces volteamos a ver el que está al lado, sometimes we look to the side. ¿verdad? Entonces, Okay, and then les pido que en este momento I ask you to please concentre su atención concentrate your en este mensaje, mind in the word, en sí mismo, in yourself, y que and that analicemos juntos we analyze together si hemos estado buscando a Dios if we have been seeking the Lord, o hemos estado buscando simplemente or simply we've been seeking gloria humana. just human glory. Entonces, ¿qué Then, significa buscar al Señor? what does it mean to seek the Lord? Buscar al Señor Seeking the Lord significa buscar means su conocimiento. looking for his knowledge. El conocimiento de Dios The knowledge of God significa esforzarse means to push oneself por comprender quién es Dios, to understand who is God, sus atributos, his tributes, su voluntad his will, y cómo se relaciona con la humanidad. and how he relates with humanity. Quiero invitarlo I want to invite you, a 2 de Corintios 2 Corinthians, capítulo 4. chapter 4. En estos días se ha levantado In these days, it has awakened muchos predicadores, a lot of preachers, muchas personas que a lot hablan of people that talk de un Dios, of one God. entre comillas, pero no el Dios de la Biblia. Between teeth, but not really but a God from the Bible. Y muchas de las veces And a lot of times, tratan de acomodar a ese Dios they try to put that God a nuestra comodidad, to our commodity, pero debería de ser al revés, amén. but it should be reversed. Nosotros deberíamos acomodarnos We need to a la voluntad de Dios. put ourselves to the will of God.
Una razón por la que eso sucede, One reason why that happens, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, 2 Corinthians 4:6 habla acerca de un Dios, speaks of one God. pero no es el Dios que creó el universo But it's not the God that created the universe, ni el que creó la tierra. then the one that created the earth. Habla de un Dios He speaks of a God. que ha cegado el entendimiento. Can you repeat that again, brother? Un Dios que ha cegado el entendimiento. A God that has blinded wisdom. Un Dios que ha puesto una venda en los ojos de las personas. A God that has put a bandage in the eyes of the people. Y dice 2 de Corintios 4:4, And Corinthians 4:4 says, para que no le resplandezca la luz del evangelio. so, give me one second. Para que no le resplandezca la luz del evangelio. So the light of of the gospel shines. Amén. Amen. Pero ahí mismo en 2 de Corintios But right there in 2 Corinthians, capítulo 4 versículo 6 chapter 4, verse 6, dice lo siguiente: it says the following. porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. For God, who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. Es decir, It's to say que a través de Jesucristo that through Christ, esa venda ha sido quitada. that blind has been taken. Que a través de Jesucristo That through Christ, nosotros podemos alcanzar el conocimiento de Dios. we can reach the knowledge of God. Así como la luz resplandeció en las tinieblas, Just like the light shine in the darkness, Jesucristo es la luz. Jesus Christ is the light. Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the truth. Y esa mentira donde antes estábamos And that light where we used to be before, cegados, blind, ha venido a resplandecer en nuestros corazones has come to shine in our hearts, la verdad. the truth. Usted se puede dar cuenta You can see a través de Jesucristo through Jesus, cuando usted estudia su Biblia, when you study your Bible, cuando usted tiene una comunión con Dios, when you have a communion with the Lord, cuando usted deja que Jesús entre a su vida, when you let Jesus come to you, usted se da cuenta you realize cuando alguien le está hablando otro evangelio. when somebody's preaching you a different gospel, Cuando alguien viene a enseñarle when somebody comes and teaches you enseñanzas humanas human teachings y no enseñanzas divinas. and not divine teachings. Buscar al Señor significa Seeking the Lord means buscar su favor y su perdón. to look his favor and forgiveness. Es decir, Is to say, lo que buscamos de Dios while we search in the Lord, es agradarle. is please him. Vamos a leer bueno, no la vamos a leer. Todos conocemos esa cita bíblica que está en Lucas, We read Luke 18, 18, 9 al 14. 9 to 14. De la manera en que podemos alcanzar el perdón de Dios. Okay. To some who are confident in their own righteousness and look down on everyone else. Lucas 18, Ujú. 9. 18, 9 al 14. Okay. De la manera que usted y yo podemos alcanzar el favor de Dios. To some who are confident in their own righteousness and look down on everyone else, Jesus told this parable. Su perdón His forgiveness es como lo hizo is like he made it el publicano. and publicized it. Había dos hombres presentes orando, There was two men praying, pero solo uno se humilló ante Dios. but only one bowed down to God. Solo uno reconoció Only one recognized que humanamente era un pecador. the human form, he was a sinner. Para que usted y yo busquemos su agrado de Dios, So you and I can find the favor in God, tenemos que reconocer we need to recognize que somos pecadores. that we are sinners. Tenemos que reconocer We need to recognize que en nuestro caminar le hemos fallado a Dios that in our walk we have failed God y que queremos and that we want to ser dirigidos por Él. be guided by him. Es a través de la humildad, Let's talk about humility, del arrepentimiento, of repent, que resplandece el conocimiento de Dios en nosotros. that shines of the knowledge of God in ours. De otra manera, And in other words, el conocimiento de Dios the knowledge of God no va a estar presente is not going to be present en la vida de un corazón altivo, in the lives of those whose heart are not there, en un corazón soberbio in a sober heart, y en un corazón lleno de pecado. in a heart full of sin. Buscar al Señor Seeking the Lord, significa buscar su imagen. it means looking for his image.
Y esto sí quiero que lo leamos. And this I want us to read. Efesios 4, Ephesians 4, versículo 22 y 24. verse 22 and 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by deceitful desires, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, to be made new in the attitude of your minds, y vestidos del nuevo hombre, and to put on the new self, creados según Dios, created to be like God, en la justicia in true righteousness y santidad and holiness. de la verdad. Amen. Buscar la imagen de Dios, Seeking the image of the Lord, podemos ver we can see que el buscar la imagen de Dios es buscar la santidad. the seeking for the image of God, seeking holiness. Y cuando nosotros And when we deseamos vivir en santidad, wish to live in holiness, cuando nosotros when us nos arrepentimos de nuestros pecados, repent from our sins, cuando nosotros buscamos el conocimiento de Dios, when we search for the knowledge of God, la vida del ser humano cambia. the life of a human changes. No vuelve a ser la misma. It's not the same anymore. Se va a dar cuenta que su camino, You're going to realize that his path, como dice la Biblia, like the Bible says, era un camino equivocado. it was the wrong path. Dice la Biblia que hay caminos The Bible said there's paths que al hombre le parecen derechos, that for man it looks straight, pero su fin son caminos de muerte. but the end is nothing but death. Buscar al Señor significa buscar su presencia. Seeking the Lord means seeking his presence. Cuando usted experimenta el amor de Dios en su vida, When you experiment the love of God in your life, su favor, his favor, su perdón, his forgiveness, vive para Él. lives for him. Sigue lo que Él dijo, We follow what he said. que el que es santo se santifique más. If who is holy, make himself more holy. Empieza a experimentar lo que es la presencia de Dios. He starts experimenting what the presence of God is. Es por eso que muchos cuando vienen, That's also when a lot of people come, desde que entran por aquella puerta, when they come from that door, pueden sentir la presencia de they can Dios. feel the Spirit of God. De otra manera, Another way, usted y yo you and me, vamos a salir igual que como entramos, we're going to go out the same way we came in, porque no nos hemos estado santificando. because we have not righteous in ourselves. No hemos estado pidiéndole perdón a Dios. We have not been asking God for forgiveness. Hemos continuado por el mismo camino We have continued the same path, y no hemos decidido cambiar de vida. and we have not decided to change our lives. Cuando usted experimenta la presencia de Dios, When you experience the presence of God, va a hacer lo que hizo Moisés. you're going to do what Moses did. Cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, When Moses left with the village, with the people of Israel, Egypt, la presencia de Dios iba con ellos. the Amén. presence of God was with him. Mediante una nube durante el día Through a cloud in the day, y mediante una columna de fuego en la noche. and in the night, a column of fire. La presencia de Dios The presence of God, separó el mar. the sea stopped. El poder de Dios The power of God lo mantuvo separado. maintained it separated. Ante la presencia de Dios Upon the presence of God, cayó Faraón con su ejército. the Pharaoh fell down with his army. Ante la presencia de Dios Upon the presence of God, cayeron las murallas de Jericó. the columns of Jericho fell down. Ante la presencia de Dios Upon the presence of God, la tierra se abrió the earth opened y se comió a aquellos que and desobedecieron. ate those who did not obey. De tal manera que Moisés In such a way that Moses, en Éxodo 33:15 in Exodus 33:15, no quiere moverse del lugar sin su presencia. he doesn't want to move from the place without his presence. Dios habla a tiempo God speaks on time, y Él nos avisa. and he warns us. Si usted lee unos versículos antes del versículo 15, If you read some verses before chapter 15, en Éxodo 33, in Exodus 33, se va a encontrar con un Dios you're going to find a God que le dice a Moisés, that tells Moses, Moisés, Moses, ustedes son un pueblo you're a village. de dura cerviz. Can you repeat that? I'm sorry. Son un pueblo de dura cerviz. You got me there, bro. Okay, next one. I guess. Son un pueblo duro, Hard village. Y'all are a hard village, what God said. un pueblo que no entiende. A village that does not understand. Y le dijo, And he said, va a ir mi ángel con ustedes, my angel's going to go with y'all, pero yo no voy a ir. but I'm not going to be there. Moisés, Moses,
más que un ángel, more than an angel, deseaba la presencia de Dios. he wished, he longed for the presence of God. Y él le dijo, And he said, si tu presencia no va con if your nosotros, presence is not with us, no nos saques de aquí. don't take us from here. ¿Sí me está entendiendo? Are you understanding me? Buscar al Señor Searching the Lord no es solo venir a la iglesia. is not only coming to church. Es necesario It's necessary dar un paso hacia to adelante give a step forward e iniciar una relación con and Él. start a relationship with Him. Pero muchas de las veces But a lot of times, buscamos el engrandecimiento humano we search for the human ego to grow. y estamos como en los tiempos de Babel. And we're in the times of Babel. La gente construye The people construct grandes edificios, big buildings. la gente construye The humans construct un imperio. an empire. En los tiempos de Babel In the times of Babel, buscaban eso, that's what they search for. el engrandecimiento humano The growing of the human ego y el poder. and the power. Unos capítulos atrás Some chapters behind, se habían enfrentado con un Dios they have gone against a God justo, equal. un Dios que envió un diluvio A God that sent rain a causa de la maldad. due to the sin. Pero el corazón y la mente del ser humano But the heart and the mind of the human siempre ha estado conectada en esta tierra, amén. so it's been connected in this earth. Siempre ha estado en el pensamiento So it's been in the mind de ser mejores aquí of being better here y de crecer aquí. and growing here. Y en el capítulo 11 In chapter 6, del libro de 11 Génesis of Genesis, podemos ver a un pueblo we can see a village, igual same way, al del capítulo 4 y 5. between chapter 4 and 5. Y la gente buscaba And the people searched, ser grande, be big, ser mejor. be better. Se les había olvidado lo que Dios hizo They have forgotten what God has y done que to Dios them, hace justicia. and that God does judge. En estos tiempos estamos igual. In these times, we're the same way. La gente busca construir imperios, The people are looking to build empires. busca riquezas, They look for richness. busca ser mejor que los otros países. They want to be better than other Y countries. cada uno de los países And every other country, compite para ver quién es mejor. they compete to see who's Compite better. en armamento, They compete weaponry, en inteligencia artificial AI, y en preparaciones académicas and education preparation, y en poderío militar. and military power. Pero dice la Biblia But the Bible says que solamente aquel país that only that que country toma en cuenta a Dios that takes knowledge to God es un país bendecido. Amén. is a blessed nation. Vamos entendiendo. Are you understanding? Buscar al Señor, mis hermanos, Seeking the Lord quiere decir means que necesitamos de Él. that we need of Him. Quiere decir que cada día It means that every day debemos buscar su rostro. we gotta search for His face. Él es el único He's the only one que puede ayudarnos that can help us y librarnos and liberate us de los juicios venideros. than the vicios. Yeah, venideros. Si usted estudia la Biblia If you study the Bible y la lee detenidamente, and you read it slowly, se va a dar cuenta you're gonna realize que la Biblia habla de los grandes búnkers, that the Bible talks about the bunkers downstairs. que la Biblia habla de las construcciones que se hacen en el espacio, That the Bible speaks about the construction that's done in the space, donde la gente where people piensa refugiarse think of hiding ante algún ataque nuclear, against a nuclear attack, ante algún juicio sobre la tierra, against a judge over the earth. que ya está escrito en la Biblia, That's written in the Bible. pero dice la palabra de Dios But it says the Word of God que si says, se encuentran en lo más alto de las estrellas, even if you're the highest of the stars, desde allá los arrojará. from there I'm going to take you down. Si se encuentran en las profundidades, And you're in the depths of the earth, enviará la serpiente venenosa I will bring a venomous snake, para que salgan sobre la so tierra you come over the earth a recibir el juicio. to receive judgment. Pero el día de hoy, But today, nosotros estamos aquí we're here por su misericordia because of His mercy. y porque Él nos da una oportunidad And because He gives us that opportunity de buscarlo. to search for Him. Amén. Amen. ¿Cómo debe buscarse al Señor? How should we search the Lord? Conscientes de nuestra absoluta necesidad de Él. Be conscious of our absolute necessity of Him. Lo que más necesitamos What we most need en estos tiempos que estamos viviendo in these times that we're living es a Dios. is God. Pero mucha de la gente A lot of the people busca search no solo el engrandecimiento humano. not only the growing of the ego, the human ego. Si usted se da cuenta,
If you pay attention, No estoy en contra de los que hacen ejercicio. I'm not against those who work out. No estoy en contra de los que van al gimnasio. I'm not against those who go to the gym. Es bueno cuidarse. It's great to take care of Es bueno yourself. cuidar su salud. It's good to take care of your health. Pero la mayoría de las personas But the most of people busca that go, formar grandes cuerpos. they search to build strong, big bodies. Pero la necesidad más grande del ser humano, But the biggest necessity of the human, más que un cuerpo grandioso, more than having a más que un beefy cuerpo body, formado, more than being formed, necesitamos we need to la revestidura del Espíritu Santo de Dios. the clothing of the Spirit of God again. La revestidura del Espíritu Santo de Dios, The reclothing of the Holy Spirit of God. su dirección, His direction, con su sabiduría, with His wisdom. nosotros tendremos We will have una herramienta a tool para buscar al Señor. to search for the God. Porque quizás estamos buscando al Señor Because sometimes we're searching God de una manera equivocada. the wrong way. Podemos ver a gente cargando muñecos en sus manos, We can see people carrying dolls in their hand. arrodillándose ante yesos. We can see kneeling up upon statues. Ellos dicen que buscan a Dios. They say they're seeking the Lord. Ellos dicen que van al cielo. They're saying they're going to heaven. Ellos dicen que están bien con Dios, They say they're righteous with God. que tienen una relación con That Dios, they have a relationship with God. pero lo buscan de una manera equivocada. But they search Him the wrong way. La única manera en que usted y yo The only way that you and I vamos a poder tener esa dirección are going to be able to have that direction y sin desviación and without falling off es teniendo el Espíritu Santo en nuestras is vidas. having the Holy Spirit in our lives. El Espíritu Santo Holy Spirit nos redarguye, makes us el Espíritu Santo nos hace sentir mal feel bad cuando se da cuenta when you realize que vamos por un camino equivocado. that we're on the wrong path. Es como el GPS que tenemos. It's like the GPS that we have. Cuando usted agarra el camino When you take a path y se sale de él, and you fall off on the path, automáticamente dice automatically the GPS says nueva ruta new route o ruta desconocida. or unknown route. Eso yo lo sé porque viajo mucho. I only know that because I travel a lot. Y cuando yo no sigo el camino que antes me marcó el GPS, And when I don't follow the GPS path, me doy cuenta I de realize dos cosas. two things. O llego tarde Or I'm late. o nunca llego. Oh, I'll never be there. A veces me encuentro en un camino sin salida Sometimes I see myself with a path with no exit y sin señal. and with no signal. Entonces, Then, ya que estamos aquí, since we're here, ¿por qué no buscamos al Espíritu why Santo? not search for the Holy Spirit? Que Él nos dirija That He guides us y que Él nos lleve and that He takes us hacia ese lugar donde queremos to the ir. Spirit that we want to go. Para buscar al Señor, To search for the Lord, lo debemos de buscar we have to seek Him con deseos sinceros de encontrarlo. with honest desires to search for Him. Quiero que leamos I want to read Jeremías Jeremiah capítulo 29, chapter 29. versículos 12 y 13. Jeremiah chapter 29, verse 13. Yo quiero que usted siga su Biblia I want you to follow in your Bible y que usted analice and that you analyze si lo que le estoy diciendo ahora if what I'm saying now es palabra de Dios is word of God o solo es palabra mía. or is just my word. Para eso es la Biblia, hermanos, That's why that's the Bible for. porque la Biblia nos enseña. Because the Bible teaches us, Y dos cosas importantes que ustedes nunca deben olvidar and two things that you should never forget cuando vengan a la casa de Dios. when you come to God. To Su- the house of God. Es su Biblia, It's your Bible, su libreta de apuntes your notebook of notes, y la cartera para la ofrenda. and the wallet for Amen. the offering. Jeremías 29, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Jeremiah 29, 12 and 13. Should we read it? Amén. Amen. Dice así. It says like this. Entonces me invocaréis Then you will call on me y vendréis and come y oraréis a mí and pray to me, y yo os oiré. and I will listen to you. Y me buscaréis You will seek me y me hallaréis and find me porque me buscaréis when you seek me de todo vuestro corazón. with all your heart. Cuando buscamos al Señor con un deseo sincero, When we search for the Lord with an honest, no va a ser solo de labios, it's not only going to be from the lips. va a ser con todo nuestro corazón, It's going to be with all our heart, a profundidad. deepness. Porque a veces Because sometimes buscamos a Dios we seek the Lord solo en la iglesia, only in church, solo en la escuela dominical only in Sunday school, y sin hacer sentir mal a nadie, without making feel anybody bad, tocando algún instrumento playing an instrument o cantando, or singing. pero en lo secreto But in secret, nos olvidamos de Él. we forget about Him. En esos momentos cuando nadie nos ve, In those moments when nobody's looking at us, se nos olvida que Dios está ahí. we forget that God's there.
Y todos tenemos acceso And we all have access a un teléfono celular, to a cellular phone donde no solamente podemos beneficiarnos, where we can not only benefit, sino que a causa de ese but pequeño because aparato of this device, nos podemos perder. we can lose ourselves. Si este aparato If this device fuera el anticristo, was the Antichrist, ya muchos hubieran caído. then a lot of us would have fallen. Nos dormimos con el celular, We fall asleep with the phone, comemos con el celular, we eat with the phone, se van al baño con el we go celular to the bathroom with the phone, y a donde van con el celular. and where we go, anywhere with the phone. Oh, Father God. Y es en esos lugares And it's in those places y a través de esos medios and through the media que nos olvidamos de que Dios está ahí. that we forget that God's there. Si buscamos a Dios con deseos sinceros, If we seek the Lord with sincere heart, lo que vamos a llevar con nosotros siempre what we're going to take with us always va a ser la Biblia. is going to be the Bible. A donde vayamos, Wherever we go, vamos a llevar nuestra Biblia. we're going to take our Bible. Porque a través de la Biblia, Because through the Bible, Dios nos habla. God speaks to us. A través de la Biblia, Through the Bible, tenemos un espejo we have a mirror donde nos analizamos where we analyze para ourselves ver to see nuestra forma en que hemos estado caminando our ways of how we've been walking. y si es lo que a Dios le ha estado And if agradando. that's what pleases God. Para buscar al Señor To seek the Lord es por medio también is through as well, de la oración. through prayer. Un cristiano A Christian que solo lee, that only reads, un cristiano Christian que solo se congrega, that only congregates, un cristiano que solo dice ser de Dios, a Christian that only says that he's from the pero Lord, sin oración but without prayer, está perdido. he's lost. La oración Prayer es el puente de comunicación is the bridge that connects que usted y yo podemos tener con Dios. that you and I have with God. En la oración In prayer, podemos tener we can have una relación más íntima con an Dios. intimate relationship with Him. Y dice la Biblia The Bible says, que cuando usted ore, when you pray, entremos a nuestro cuarto, we enter our room, cerremos la puerta close the door, y que pidamos a Dios en lo secreto. and ask for God in our private. Esa es la oración personal, That's the private pero prayer. también está la oración But congregacional, there's also a congregational prayer, donde la podemos ver en el libro de Hechos, where we can see in the book of Acts, donde dice la palabra de Dios where it says in the Word of God, que todos unánimes everybody united y juntos and together, oraban a Dios. they praise the Lord. Pray for the Lord. A Dios lo podemos buscar a través de la oración, We can seek the Lord through prayer, pero hablo de una oración profunda, and a deep prayer. no de una oración como lo hacen los gentiles, dijo Jesús, Not like a simple Gentile prayer, donde creen que por sus vanas palabrerías where they think with their good wording, van a ser escuchados. they're going to be heard. Jesús nos dio el claro ejemplo Jesus gave us the key de que a través de la oración that through prayer, encontramos al Señor, we will seek the Lord. encontramos su We fortaleza, will seek His strength. encontramos su We dirección will seek His direction. y podemos ser dirigidos And we can be guided al propósito que Él tiene en nuestras on the vidas. purpose that He has in our lives. Jesús, Jesus, antes de llegar a la cruz, before He got to the cross, Él oró He prayed. y regañó a sus discípulos And He put in discipline His disciples por no orar. for not praying. No les pido que oren 5 horas I'm not asking you to pray 5 hours, ni 4 horas, not 4 hours, pero Jesús dijo but God said, por lo Jesus menos said, 1 hora. only 1 hour, at least 1 hour. Y si no podemos orar 1 hora, And if we cannot pray 1 hour, por algo se empieza. we can start somewhere Por nuestros alimentos, with our meals before we eat, cuando nos levantamos, when we wake up, cuando vamos a dormir, when we're going to go to sleep. porque hay gente que ni eso hace. Because people that don't even do that, Mucho menos va a dedicar 1 hora a la oración. then how are they going to Amen. dedicate an hour to Pero pray? por algo se empieza. But we can start somewhere. Y es a través de la oración, And it's through prayer, cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, when we bend down, que aquello que nos impide avanzar that makes us it's not allowing us to progress. es estar de rodillas ante Dios And being kneeled down upon God para estar de pie ante el mundo. Para estar de pie ante el mundo. to be against the earth, against the world, Para poder vencer. to be able to defeat El poder del cristiano, dice una alabanza, the power of Christ. The power of Christianity is in worship está en la oración. and prayer. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Vamos a leer We're going to read Hechos capítulo 2. Acts chapter 2. Amén. Glorifica a Dios, mi hermano. Glorify God, brother.
Si decimos que venimos a buscar a Dios, if we're saying that we're coming from church hay seeking que the Lord, glorificar su nombre. then we need to glorify His name. Porque cuando lleguemos al cielo, Because when we reach heaven, eso es lo que vamos a hacer. that's what we're going to do. Y si no lo glorificamos aquí, And if we don't glorify Him here, ¿cómo podemos decir que queremos ir al cielo? Amén. how can we say that we want to go to heaven? Allá a eso se va. We're going to heaven for that, A adorar a Dios, to worship God, a to praise Him, glorificarlo. Amén. and praise Him, give Him glory. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Acts 2, verse 42 says, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, they devoted themselves to the apostles' teaching en la comunión unos con otros, and to fellowship, en el partimiento del pan and to the breaking of bread, y en las oraciones. and to prayer. Es decir, mi hermano, And to say, brother, es una perseveración it's a perseverance, constante, constant perseverance. no por tiempos, Not but times, no en ocasiones especiales, not in special occasions, no por momentos, not for moments, no cuando lo sintamos, not when we sit down, no cuando nos digan, not when they tell us, no cuando pensemos, not when we think, sino siempre, not always, todos los días. every day. Porque constantemente Because constantly estamos siendo atacados, we're being attacked, estamos siendo we're being arrastrados dragged por las corrientes del mundo, by the waves of the earth por falta de la oración. because of lack of prayer. No les puedo decir I cannot tell you que a lo mejor yo ya soy grande, that I am big, pero yo sí les puedo testificar but I can testify que es a través de la oración, that it's through prayer de la búsqueda que he tenido con Dios, that I've had with God que mi vida ha sido diferente. that my life has been different. Si usted me hubiera conocido If you would have met me hace 8 o 9 años atrás, 9 years ago, no se imaginaría you have not imagined que algún día yo podría estar aquí. that one day I would have been here. Algunos les he contado. I was some I have told Y already. no porque anduviera haciendo cosas malas, And not because I was doing bad things, pero a mí me daba pavor, but it gave me me daba miedo I was scared estar frente a las personas. being in front of people. Tanto miedo So much fear que no tenía ni siquiera valor de decir presente that I didn't even have the courage to say present cuando pasaban lista en la escuela. when they passed attendance in school. Me daba miedo I would have fear que no fui a mi graduación. that I didn't go to my graduation. Mi certificado lo recogí otro día. My certification, I picked it up the next day. Me gradué como secretario ejecutivo en computación I graduated in secretary computer science y de la preparatoria, and from the high school, right? pero nunca fui a la graduación. But I never went to graduation either. A mí me daba miedo I had fear estar frente a las personas. being in front of people. Y fue cuando yo analicé mi vida And it was then when I analyzed my life. y un día le dije a Dios, And then one day I told God, yo no quiero ser así en el futuro. I don't want to be like this in the future. Cuando me vine para este país, When I came to this country, yo me propuse una meta I put myself one goal. y dije, And I said, yo no voy a regresar I'm not going to go back como vine. how I got here. Yo necesito cambiar I need to change mi my personalidad personality. y espiritualmente And hablando, spiritually speaking, tiene que haber un gran cambio. this would be a big change. Empecé a leer la Biblia, I started reading the Bible. empecé a orar I started praying. y eso de vez en cuando, And that's once in a while. no fue algo constante, It wasn't something constant. pero empecé a experimentar un cambio distinto. But I started experimenting a different change. Porque dice la Biblia Because the Word of God says que Dios that God no nos da un espíritu de cobardía, doesn't give us sino de poder, a weak spirit, but a powerful spirit de amor of love y de dominio propio. and dominance. Más que Self-dominance. poder, More than power. yo era miedoso I was scared. I was a scary cat, y no podía tener dominio propio. and I didn't have self-dominance. ¿Por qué yo le hablo de esto? Why am I speaking to you of this? Porque yo lo he experimentado en mi vida. Because I experimented in my life. Nuestro pastor nos lo ha dicho, Our pastor has said, nos lo ha hablado he constantemente, has constantly talked about it, que necesitamos that we need to orar más, pray more, leer la Biblia más. read the Bible more. A través de la Biblia, And through the Bible, usted se va a dar cuenta you're going to realize que su vida va a cambiar. your life's going to change. ¿Cómo debemos buscar al Señor? How should we seek the Lord? Con una búsqueda perseverante. With a persevering search. ¿Por qué razón Which reason? Why? en la iglesia primitiva In the primary church, había demasiados milagros, there were so many miracles. había liberaciones? There was liberation Porque la iglesia because the church perseveraba en la oración, persevered in prayer, en el ayuno, in fasting, y eran unánimes. and it was together. Ellos no estaban con envidias, They weren't here with jealousy, con resentimientos, with resentment.
ni con orgullo, and without ego, ni con soberbia. and without sovereignty. Era tanto el amor que había entre There was ellos so much love between them que incluso vendían sus casas that they will go to their y houses propiedades and properties para donarlo. and to donate them. They will give them away. La iglesia se mantenía The church maintained, perseverando persevering en todo esto. in everything. Y a través de eso, And through this, cuando ellos entregaban el mensaje, when they will give the message, cuando ellos hablaban el when evangelio, they will speak the gospel, Dios los respaldaba God will have their back con milagros, with miracles, con señales. with signals. Debemos buscar al Señor We got to search the Lord constantemente. constantly. Debemos buscar al Señor We should seek the Lord a cada hora, every hour, en cada momento. every moment. Yo no sé si a usted le pasa o solo a mí, I don't know if this happens to you or only me, pero cuando yo no pienso en alguna alabanza, but when I don't think of a worship song en un versículo de la Biblia, or a verse of the Bible, mi personalidad cambia. my personality changes. A veces Sometimes me entra mucho enojo a lot of anger comes in, y me desquito con mi ayudante. and I release it onto my helper. Lo regaño a veces I put him in check por cosa de nada, for something that's insignificant. pero me doy cuenta que es por eso. But I realize that's because of that. Porque el diablo, Because the devil, aunque no puede entrar a nuestra mente, even though he can't come into our minds, nos bombardea he bombards con us sus dardos. with his darts. Si perseveramos en la If oración, we persevere in prayer, en la lectura de la palabra, in the reading of the Bible, vamos a tener una herramienta we're going to have a tool para combatirlo. to fight him. Busquemos al Señor Seek the Lord siempre. always. Amén. Amen. ¿Estamos entendiendo? Are you understanding? Aleluya. Hallelujah. Dice el 2 de Corintios capítulo 3, 2 Corinthians chapter 3, versículo says, 16 verse 16 y 17. and 16 and 17. Esto lo quería leer al principio, I want to read this in the beginning, pero lo voy a leer ahorita. but I'm going to read it now. Pero cuando se convierten al Señor, But when you come to the Lord, el velo se quitará, seek it. porque el Señor es el Espíritu, Because the Lord is in the Spirit, y donde está el Espíritu del Señor, and where the Spirit of God is, ahí hay libertad. there is liberty there. Mis hermanos, Brothers and sisters, en muchas ocasiones on a lot of occasions, estamos perseverando, we're persevering, estamos orando, we're praying, pero a veces erróneamente. but sometimes wrongfully. Necesitamos We need to urgentemente urgently y la intervención intervention del Espíritu of Santo the de Holy Dios. Spirit. Cuando el Espíritu Santo desciende, When the Holy Spirit falls down, ese velo se quita. that veil is removed. Esa mentalidad That mentality que tenemos that we have, de la manera que buscamos a or Dios the way we seek the Lord, va a cambiar it's going totalmente. to change totally. Va a ser todo diferente. Everything's going to be new. Y entonces And then vamos a darnos cuenta we're going to pay attention que aunque quizás estábamos caminando, that we were maybe walking, chocábamos con muchas piedras we were crashing with a lot que of nos things impedían avanzar más that was detaining us from advancing more y llegar a nuestro propósito. and get to our purpose. Dios tiene propósito con cada uno de God has a nosotros. purpose with every one of us. Él desea usarnos. He wishes in using us. Él desea que hablemos de su palabra. He desires that we speak of His word. Pero un error que a veces cometemos, But one error that we make. yo estoy en el instituto, I'm in the institute. pero muchas de las veces pensamos Sometimes we think que estar en el instituto that being in the institute es el que nos va a respaldar is what's going to have our back para nuestro ministerio for our ministry o para hablarle a la gente. or to speak to the people, Pulimos el conocimiento, to fill ourselves with knowledge. adquirimos más We conocimiento, get more knowledge. nuestra mente se abre, Our mind opens up. pero si no está el Espíritu Santo, But if the Holy Spirit's not there, no somos nada. we're nothing. La intervención del Espíritu Santo The intervention of the Holy Spirit nos va a ayudar a buscar al Señor is going to help us seek the Lord y a mantenernos firmes en su camino. and to maintain firm in His path. Si estamos entendiendo, amén. Are we understanding? ¿Cuándo debemos buscar al Señor? When should we seek the Lord? Esta pregunta This question viene a mi mente, comes to my mind. pienso en mí I think of me y pienso en la gente, and I think of the people, los que no conocen de Dios. or those who do not know about God. A veces esperamos Sometimes we wait, buscar a Dios search for the Lord, solo cuando las cosas están mal, only when things are bad. pero debemos buscar a Dios But we should seek the Lord mientras gozamos de salud. while we are rejoicing in health. Hace un tiempo atrás, Some time ago, aquí afuera, outside, me encontré un hombre. I found a man. Lo invité a pasar.
I invited him to come in. No quiso. He didn't want to. Y él me dijo lo He siguiente. told me the following. Yo voy a ir a la iglesia I will go to church, y voy a buscar a Dios I will seek the Lord cuando tenga tiempo when I have time y cuando ya esté más viejito. and when I'm older. Porque ahora Because now, solo quiero I trabajar, just want to work. quiero darle lo mejor a mis I want hijos to give the best to my kids, y quiero asegurar mi futuro. and I want to secure my future. Lo único que yo le dije The only thing I told him fue, was, ¿y quién te asegura que vas a estar vivo para ese he futuro? was going to assure you that you're going to be alive for the time. ¿Quién te asegura que vas a lograr Who assures that you're going to accomplish todo aquello que te has propuesto? all that you have put your mind to? ¿Y quién te asegura And who assures you si vas a llegar a viejo? if you're going to get to be old? Muchas personas Many people han esperado have waited a caer to fall en la cama de un hospital in the bed of a hospital o hasta que pasan por una tribulación until you come to a tribulation para buscar a to Dios. seek the Lord. Y estamos And we are en un gran error in a really bad error. porque incluso nosotros como iglesia Because even us as a church, a veces hacemos lo mismo. sometimes we do the same. A veces esperamos que Dios nos hable Sometimes we wait for God to speak y nos diga, and tells us, tú estás mal, you are bad, tú estás en pecado you are in sin, o tú estás haciendo algo que no te or you're corresponde. doing something that doesn't correspond to you. Y nosotros sabemos a veces And sometimes we know que hay cosas que estamos haciendo que Dios no le agrada there's things that we're doing that God is not y pleased que with. Dios no está de acuerdo con lo que hacemos. And God's not pleased with what we're doing. ¿Por qué esperar Then why wait a que el juicio de Dios caiga sobre nuestras for the vidas? judgment of God to come to our ¿Y lives? por qué no nos arrepentimos And why don't antes we repent before? cuando todavía tenemos el When tiempo? we still have time. Cuando una persona está sana, When a person is healthy, tiene más posibilidades they got more possibilities de servir a Dios. of worshiping God. ¿Por qué razón? For which reason? Hay muchos que no salen a evangelizar, There's many that don't go out and preach the gospel que por temas de salud because of problems of health. les hace daño estar durante 2 horas en el sol It makes them sick being out for more than 2 hours in the sun o por alguna razón que ellos solo conocen. for a reason they only know. Pero nosotros que estamos sanos, But us that are healthy, ¿por qué esperamos a estar en la misma condición? Ellos desean, they wish, ellos lo anhelan, they long for, pero quizás su salud but maybe their health no les corresponde de la misma manera. doesn't respond to them the same way. Y nosotros In us, a veces ocupamos sometimes we use el día the day para hacer otras cosas, to do ¿verdad? other things. Cuando las almas se están perdiendo When the souls are getting y lost, cuando deberíamos más que nunca and more than ever now, anunciar el evangelio. announce the gospel. Mientras gozamos de salud, While we rejoice of good health podemos venir a la iglesia. for not coming to the church. Yo he conocido muchas personas, I met many people, no aquí, allá en México, not here in Mexico, que that teníamos nosotros que ir a sus casas. we had to go to their home. Mi papá iba, pues, My dad would yo go. lo acompañaba. I would go with him Porque ellos ya no podían ir a la iglesia. because they couldn't go to church. Tenía que ir a hacer un culto a su casa. Yeah, we had to go and do a service in their house. Tenía que llevar la Santa Cena a su And casa. to take the holy La Santa Cena a su casa. the final breaking Y, bread, yeah, the thigh. y para bautizarlos And to baptize them. no podían salir, They couldn't come out. sino que se llenaba, If not, we will fill up nosotros lo conocemos como una tina ya, like a tub. We'll fill up a tub dentro de su misma casa inside their home para hacerlo. to baptize them. Pero fueron personas But there's people que en su momento that in their moment gozaron de buena salud they worship, they rejoice of good health, y que después ellos hablan and then they speak later y testifican and testify, y dicen, and they say, el hermano me habló cuando yo estaba bien. "The brother spoke to me when I was good. Ahora yo quisiera ir a la iglesia. And now I wish to go to church. Quisiera ir a cantar con ellos a la I iglesia. wish I could go and sing with them at church. Quisiera ir a los aniversarios I de wish la I could go to the iglesia, anniversary of the church, pero no puedo. but I can't. Cuando gozamos de buena salud, When we rejoice with good health, estamos en el mejor tiempo we're in the best para time buscar de to Dios. seek the Lord. Muchos no ayunan Many don't fast porque están con medicamentos, because they're with medicine, están con medicación they're with medication, y a causa de eso and because of that, no pueden ayunar, they can't fast. o mejor dicho, no quieren ayunar. Or more best say, they don't want to. Pero cuando estamos con buena salud, But when we're in good health, debemos aprovechar el we gotta tiempo. take advantage of that time. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? Make sure we seek the Lord En nuestra juventud. in our youth. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Ecclesiastes 12:1, chapter 12, verse 1. Dice It así: says like this: acuérdate de tu Creador Remember your Creator
en los días de tu in the juventud, days of your youth, antes que vengan los días malos before the days of trouble come y lleguen los años and the years approach, de los cuales digas, when you will say, no tengo en ellos I find no pleasure contentamiento. in them. En nuestra juventud In our youth, tenemos we need to, más oportunidad. we have more opportunities. No es la misma oportunidad que tiene un joven It's not the same opportunity a a youth la, has a la que tiene un hombre que ya está casado. of a man has married has. Porque de un hombre casado Because a married man depende un hogar y una familia. depends of a home and a family. En la juventud no tenemos tantas In the responsabilidades youth, we don't have that much responsibility. más que comer, Let's just eat, estudiar. study. Y sí es cierto, prepararnos para nuestro futuro. And it should prepare ourselves for our future. Pero qué mejor futuro que prepararnos en las cosas de But Dios. what better future than to prepare ourselves into the future of God? A mí me dio mucha alegría It made me really happy cuando en la semana when in the week me mandó mensaje Luisito when Louis sent me a message y me dijo, and he told me quiero leer la lectura el sábado. I want to read the Bible on Saturday Porque estaba leyendo la Biblia because I was reading the y Bible Dios puso algo en mi and corazón. God put something in my heart. Y él hablaba de Mateo And 24. it speak of Matthew 24. Y todos sabemos qué dice Mateo And we all know what 24. Matthew 24 says. De las señales de Of antes the del fin. signs of before God, before the coming of Christ. Eso a mí me dio mucho gusto. That made me really happy Porque yo dije, because I said, dentro de la iglesia inside church, hay jóvenes que uno no cree, there's youth that que we uno don't no believe. piensa en ellos, We don't believe in, pero we que don't están think about buscando a them, but Dios. they're looking for the Lord. Jóvenes que se están esforzando. Youth that are seeking the Lord. Los tenemos en el altar, We have them in the altar. los tenemos sirviendo, We have them serving. algunos salen a evangelizar, Some go out and preach the gospel. algunos trabajan en el área de la cocina, Some work in the area of the kitchen. pero hay jóvenes que todavía se esfuerzan. But there's still youth that Hay jóvenes que están aprovechando el tiempo. there's still youth take advantage of the time. Y nosotros, And us, como adultos, like adults, porque ya no tengo 17 yo, ya because soy I'm not más adulto, 17 ¿verdad? anymore. Como adultos, Like adults, nosotros debemos de jalarlos también. we need to also push ourselves. Nosotros debemos de ayudarlos. We also got to help them. Y más que aplastarlos And more than just step o them hacerlos down sentir mal, or make them feel bad, debemos de We need to enseñarles teach them lo que nosotros ya what sabemos. we know. Porque a veces, Because sometimes, yo una vez le dije a Tony, I once told Tony, yo no pensé que fueras a aguantar 25 minutos orando. I didn't think you were going to be able to pray for 25 minutes. Y le dije, perdóname And I said, forgive me por pensar eso. for thinking that. Pero cuando yo vi que él oró aquí, But when I saw that you were praying up here, yo me llené de alegría. I got filled with happiness. Me dio mucho gusto. Made me really happy Porque yo dije, because I said, hay talento, there's talent. hay que pulirlo. We need to polish. En la juventud In the youth, tenemos jóvenes we have youth que apuntan hacia un gran ministerio that are headed to a great ministry y hacia un gran propósito que Dios tiene en sus and, vidas. and do the purpose that God has in their lives. Y en la juventud In the youth, tenemos las we fuerzas, have the strength, las fuerzas extras the extra strength que se necesitan. that we need. Por eso, That's why si usted if you ha decidido permanecer sentado, have decided to stay seated, agárrese un joven grab a youth y ore por él. and pray for them. Si usted no se acerca a él, If you don't get close to them, por lo menos cada uno, at least for cada uno de ustedes, every one of you, tome 15, 20 minutos take 15 to 20 minutes o por lo menos 10 or at least 10 para orar por un joven. to pray for a youth. Ellos necesitan de nuestra ayuda, They need our help, necesitan de they oración need our prayer, y necesitan and they need del consejo de cada uno. the wisdom of every one of you. Por eso en la manera que nosotros buscamos a Dios, That's why the way that we seek the Lord, debemos de ser cuidadosos. we need to be careful. Yo le hablaba a un joven acerca I spoke to a youth, del Evangelio de Dios. of the gospel of the Lord. Le hablaba de la Biblia I spoke to him about the Bible, y él me explicaba lo que él conocía. and he told me what he knew. Y yo le dije lo siguiente. And I told him the following. Muchas de las veces A lot of times, profesamos alguna religión, we proclaim a religion, pero es como una herencia que llevamos de nuestros padres but it's like a hereditary religion that we carry from our parents. o es en lo que nuestros padres nos instruyeron, That's what our parents taught us. pero a veces But sometimes, nuestros padres estaban equivocados. our parents were wrong. Él es católico, Are Catholic, pero nació en él but he was born in it. hacerme preguntas Asking questions, acerca de cómo llegar al cielo. and how to reach heaven. Y antes de responder eso, Before responding to that question, yo le pregunté lo siguiente. I asked him the following.
¿Qué es lo que les han dicho en su iglesia? What have they told you in your church? Rezar 3 Aves Marías, Pray 3 Hail Marys, confesarnos cada domingo, confess our sins every Sunday, y si no nos da tiempo al morir, and if we don't have time before dying, oran y nos sacan del purgatorio. and they pray so they can take us to purgatory. Esa fue la manera That was the way en que él fue instruido, that he was con esa instructed mentalidad. with that mentality. Lo poco que yo sé, The bit that I know, se lo hice saber. I made him known. Bastó solamente esa pequeña plática There's only just that conversation that we had para que toda la semana for him, for every week, for the rest of tuviéramos the week, esa misma so we conversación. can have that same conversation the rest of the week. Él quiere venir a He la wants to iglesia come to the church. y les pido que me ayuden a orar por él. And I ask you to please pray for him. Él ya estuvo aquí. He's been here before. Él me ayudó a poner la alfombra. He helped me put the carpet down. Él fue el que estuvo aquí conmigo ayudándome He was the one helping me. y me dijo, And he told me, ayúdame help me, porque yo sé que voy por un mal camino. because I know I'm going in the wrong path. Me decía, He was telling me, he leído poquito la Biblia I read the Bible a little bit, y sé que Dios va a venir, and I know that God's coming, pero no estoy preparado. but I'm not ready. Y yo le dije, And I told him, pues vamos a buscar al I Señor. want to seek the Lord. Vamos a leer la Biblia juntos, Let's read the Bible together. vamos a platicar, Let's talk. vamos a orar. Let's pray. Y tú tienes que poner de tu And you parte, have to put of your part. cambiando tu estilo de vida también. Change your lifestyle. Empieza por cambiar tus hábitos Start changing your habits y a dejar aquello que tú puedes and leave what you can. hacerlo. Do it. Lo que no puedas, What you con la can, ayuda de with Dios, the help of God, lo vas a you're lograr. going to be able to. Yo tengo la seguridad I have the security y mi fe puesta en Dios and my faith is put in God que Él va a venir. that He's going to come. Porque a través de ese joven, Because through that youth, su familia también puede venir a los his pies de family Cristo. also can come. Mientras estamos en la juventud, While we're in the youth, debemos de aprovechar el tiempo al máximo. we Amén. got to take advantage of the time to maximum. Cuando debemos buscar al Señor, When should we seek the Lord? mientras dura el tiempo de la gracia. While the time of grace lasts. Los que hemos leído la Biblia, Those who have read the Bible, podemos ver we can see que la sexta dispensación in the sixth dispensary, ya está en su punto final. it's already in its final point. Que la dispensación de la gracia That the grace period ya está culminando. is finishing. Podemos analizar We can analyze cada acontecimiento, everything, every occurrence, no solo en la nación, not only in the nation, sino alrededor del mundo, but around the world, y podemos and we can comprobar prove que lo que la Biblia dice that what the Bible is saying se ha cumplido has been completed. y que llega el momento, And the moment comes, se llegará el día the day will come que todos estamos esperando, that we've all been waiting for, que es el arrebatamiento de la which is the iglesia. coming of God. And I Quiero que me acompañe want you to follow al libro de Malaquías, in the book of Malachi, capítulo 4, chapter 4, versículo 1. verse 1. Debemos aprovechar el tiempo de la gracia, You guys take advantage of the grace period, porque Malaquías capítulo 4, versículo 1 because Malachi chapter 4, verse 1, nos debería de poner a todos a temblar, it should put us to shake, a pensar think, y a reconciliarnos con Dios and to reconcile with God cada día. every day. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, Surely the day is coming, it will burn like a furnace. y todos los soberbios All the arrogant y todos los que hacen maldad and every evildoer serán estopa. will be stubble. Aquel día que vendrá And the day that is coming los abrazará, will set them, ha dicho Jehová de los ejércitos, says the Lord Almighty. y no les dejará ni raíz Not a root ni rama. or a branch will left to them. Los que crecimos en un campo, Those who grew up in the village, like in los the, que somos de rancho, those who are from the ranch, sabemos lo que es la estopa, we know what the stubble is. lo que es el pasto. What is the grass? No necesita ser de rancho, You don't need to be from the ranch to know what that usted is. conoce el pasto. You know what the grass is. Cuando está seco, When it's dry, yo una vez hice un experimento. one time I did an experiment. Prendí un pequeño cerillo I put in a little, I turned on a match, y se fue. and then let it go. Después estaba asustado And then I was porque scared. no lo podía apagar. Because I couldn't turn it off. Pero cuando usted But when you analiza esto, analyze this, se va a dar cuenta you're going to realize que no va a haber un lugar donde escapar. there's not going to be a way where you're going Ni to dónde hide esconderse. and where to hide. En el tiempo de la gracia In the time of grace, es cuando debemos buscar al that's Señor, when we should seek the Lord. porque se va a llegar el momento But the moment's going to come, donde dice la palabra de Dios the word of God says, que vendrá hambre y sed a la tierra, that hunger and thirst will come to the earth. pero no hambre de pan, But no hunger of food.
ni sed de agua, and thirst of water, sino de la palabra de Dios. if not of the word of God. Pero va a ser tarde. But it's going to be too late. ¿Por qué esperar a que llegue ese día Why wait for that day cuando tenemos el tiempo? when we have the time, Cuando todavía tenemos salud, when we still have health, cuando nuestras puertas están abiertas when our doors are still open y todavía hay libertad. and there's still liberty, Aunque es verdad even though it's true. que al salir allá afuera Going out a hablar de la Biblia, and speak about the Bible, somos atacados, we are attacked, somos confrontados, we are confronted, somos rechazados, we are put aside, pero aún estamos con esa libertad. but we're still there with that liberty. Aún tenemos de parte de nuestro gobierno We still have that liberty from the government, ese privilegio that privilege de profesar to prophesy que Jesucristo es el Señor, that Jesus is the Lord, nuestro Salvador, our Savior, y que Él viene pronto. and that He's coming soon. No me voy a ir a otro lado del mundo, I'm not going to a different place of the earth, solo a México, only to Mexico, en Oaxaca, and Oaxaca, en Chiapas. Chiapas, Esos lugares, and those places. la iglesia es perseguida. The church is persecuted. La iglesia The church de Dios of God, los están masacrando. they're getting massacred. Queman las iglesias. They burn the churches A los cristianos to the Christian, los sacan de su comunidad. take it from the community. A los cristianos Of the Christian, les cortan la luz, they cut their light, les cortan el agua. they cut their water. Sus hijos no tienen derecho a ir a la escuela Their sons don't and daughters don't have that privilege to go to school, y no tienen voz ni voto. and they don't have voice or vote. En el resto del país aún hay libertad, In the rest of the country, there's still freedom, pero la iglesia a veces no aprovecha eso but sometimes the church does not take advantage of that, y las personas no lo aprovechan and the también. people don't take advantage of that either. Todos han escuchado hablar de Dios, They all have heard of speak of God. todos han escuchado hablar de sus juicios They all have heard of God's judgment y de su venida. and His coming. Pero como dijimos al principio, But like we said in the beginning, Satanás lo tiene cegados. Satan has them blind. Ellos piensan They think que es una mentira. that it's a lie. Hay iglesias There's churches que iniciaron bien, that they started out good, hablando de Dios, speaking of God, de su venida, of His coming, pero que hoy lo niegan. but now they neglected. Hemos visto que la Biblia We have seen in the Bible se ha estado cumpliendo en su it's totalidad, been completed to its totality porque la Biblia nos habló de la apostasía because the Bible spoke of apostasy, y eso and that ya está a nivel mundial is already worldwide. y mucha gente And a lot of people se ha apartado have gone away del camino de la verdad. from the path of truth. Vamos entendiendo. Are we understanding? Amen. Amén, gloria a Dios. Amen. Glory be to God. Quiero leer una última cita I bíblica want to read one last passage, y eso se encuentra en el libro de Amós capítulo 8, and that's Amos 8, chapter 8, versículo 11 verse 11 y versículo 12. and verse 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, The days are coming, declares the sovereign Lord, en los cuales enviaré hambre a la tierra, when I will send a famine through the land, no hambre de pan, not a famine of food ni sed de agua, or a thirst for water, sino de oír la palabra de Dios. but a famine of hearing the words of the Lord. E irán errantes de mar a mar, People will stagger from sea to sea desde el norte hasta el oriente. and wander from north to east, Discurrirán buscando palabra de Jehová searching for the word of the Lord, y no la hallarán. but they will not find it. Versículo 13. Verse 13, En aquel tiempo, in those times, las doncellas hermosas the beautiful, yeah, síguele, bro, síguele. Échale, bro. Échale. y los jóvenes And the youth desmayarán will faint de sed. of thirst. Es tan duro escuchar esta palabra It's so hard to hear this y tan word preocupante and so worrisome que nosotros, that we, cada vez que leemos esto, every time we read this, deberíamos tirarnos de rodillas we should throw ourselves in our knees y pedirle misericordia a and ask Dios. for God, mercy for God. Porque hay mucha gente que se va a perder. Because there's a lot of people that's going to get lost. Y en aquel tiempo, And in that time, muchos se acordarán many are going to remember de que en alguna vez les predicaron that one point somebody preached to y them les hablaron de la palabra de and they Dios. spoke to them about the word of God. Muchos van a recordar Many are going to remember que en la esquina del barrio that in the corner of the hood, había una iglesia, there was a church, un templo a temple llamado la Cruzada Misionera, called La Cruzada Misionera, al cual nunca quisieron entrar. who never wanted to go in. Muchos se van a acordar A lot of people are going to remember que sobre la Sermar that over Cermak, había gente repartiendo there was Biblias. people giving out Bibles. Había personas hablando del There was Evangelio. people speaking and preaching the gospel. Había There was personas people que se preocupaban por ellos, that worry about them, pero que ellos los rechazaron. but they refused them. Dice la Biblia Said the Bible says que las doncellas that the damsels, hermosas, beautiful, the young women, beautiful,
Es lo que muchos buscan hoy en día, belleza. That's what they look for. Buscan Beauty, verse bien, looking good. tener likes en las fotos del Facebook. Having likes on Facebook. Pero solo dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, amén. But it only says that the joyful heart makes the Y un face corazón beautiful. está alegre And a stable heart cuando tiene el Espíritu Santo en su vida, when the Holy Spirit's in their life. cuando su Espíritu Santo está en él. When the Holy Spirit's inside. Más que buscar ser mencionados More than being searched for being named en una publicación de Facebook, in a Facebook post, de Instagram of Instagram, o de TikTok, or TikTok, deberíamos anhelar we should long for ser mencionados be en mentioned el libro de la vida. in the book of life. Que cuando Amen. se llegue el momento That when the moment comes de que estemos frente a Dios, that we're in front of God, diga bienvenido, and He says, "Welcome, buen siervo y sierva good fiel. servant and faithful servant. En lo poco me has sido fiel In the few you were y en loyal lo to me, mucho te pondré. and in the great I will put you." La gente busca, The people search for. se lo dije al principio, formar grandes cuerpos. I told you in the beginning, searching for big bodies. Pero si no buscamos a Dios, But if we don't look for God, en el infierno se va a derretir ese cuerpo que formaron aquí. in hell, that body's gonna melt down. El tiempo para buscar a Dios The time to seek the Lord es ahora. is now. Y el hecho de que estemos dentro de la iglesia And the act of being here in church, no quiere decir it doesn't mean que por eso vamos para el that cielo. we're going to heaven. Si vivimos una vida doble If we live a double life de hipocresía, of hypocrisy, una vida apática, a life of una vida que no busca al a Señor, life that you don't search the que God, no search for busca Lord, su imagen, that su you don't search for santidad, His image or the holiness, que no busca su perdón, that you don't search for que no forgiveness, busca su that you conocimiento, don't search for His wisdom, que no anhela encontrar a Dios, that you don't long to que no meet ora, God, that you don't pray, que no persevera, that doesn't persevere, no vamos a poder irnos con Dios. we're not going to be able to go with God. Es necesario It's necessary que si vamos a buscar al that Señor, we're going to seek the Lord, lo hagamos como dice Jeremías, that we do it in Jeremiah says, con todo vuestro corazón. all our heart. Dice la Biblia, la palabra de Dios, The Word of God says que Él busca that adoradores He searched for worshipers que le adoren to praise Him en espíritu in spirit y en verdad. and truth. Eso es lo que busca. That's what He's seeking for. Él no busca profesionalismos. He's not seeking professionalism. Él busca adores verdaderos, He adoradores seeks real reales, worshipers, honest sinceros, worshipers, sincere worshipers, con ese deseo with that longing de adorarlo a to Dios. worship Him. Cuando nosotros nos presentamos aquí en el altar, When we present ourselves in this altar, hablando de los músicos y and cantores, speaking of the singers and the musicians, hay que dar lo mejor de we need nosotros, to give our best. hay que practicar, We need to practice porque tenemos que mejorar, because we need to get better. pero más que escucharnos bien ante la iglesia, But more than sounding good in front of the debemos de church, estar seguros we need to be sure que nuestra adoración that our worshiping, la reciba Dios. God receives it. Porque cuando Dios la recibe, Because when God receives it, dice la Biblia, the Bible says que Él se mueve en medio de la alabanza. that He moves throughout the worship. La iglesia entra en esa atmósfera The church enters that the atmosphere, y la iglesia se prepara and the church prepares. para cuando se llegue el tiempo de la predicación, So when the time of preaching comes, recibir lo que Dios to tiene receive para what ellos. God has for them. Buscad a Jehová Seeking the Lord mientras puede ser hallado. while He still can be found. Se llegará el momento There will come a moment donde lo buscarán when He'll be y seeked, no lo encontrarán. but He will not be found. Pero estamos a But tiempo, we're on time, en el lugar in the right correcto. place. Estamos en un momento We're in the moment donde podemos hacerlo. where we can do it. Usted y yo no sabemos You and I don't know. si al salir por esa puerta, Coming out from that door, quizás algún accidente maybe an accident o al dormir or sleeping, ya no despertemos el we día de don't wake mañana, up the next day. no podamos ver otro día. We can see another day. Repetimos siempre una frase, We always repeat one phrase. que no dejemos para mañana Don't leave for tomorrow lo que podemos hacer hoy. what we can do today. Ya terminé el mensaje, I finished the message. pero solo quiero So I decirles just want to say que el tiempo del fin that the time for the end está cerca. is coming. Y mientras el mundo And while the world se prepara is preparing para pelear entre ellos, to fight between each other, para poder ser victoriosos entre ellos to be mismos, victorious within each other, allá en el cielo in heaven, ya las mesas están servidas the tables are ready para and served recibir a la iglesia. to receive this church. Ya nos queda poco It's a little time left para que el cielo se rasgue so that the heavens open y la iglesia suba and church goes al up encuentro con su to Señor, the encounter with the para que Lord, la novia vaya so that the wife a encontrarse con el esposo. be met with the husband. Todos conocemos personas We all know people que quizás that maybe no vienen a la don't iglesia come to church o que no han escuchado de or Dios. they haven't heard of God.
Tenemos familiares, We got family, vecinos, neighbors, amigos friends, o compañeros de or trabajo, co-workers. pero todos conocemos a alguien But we all know somebody que necesita encontrarse con Dios, that needs to have an encounter with que God. necesita buscar a Dios. They need to search God. Porque no venimos, Why don't we come? oramos por ellos Pray for them. y oramos por nosotros And pray mismos. for ourselves. Le pedimos a Dios misericordia Ask God for mercy. y le pedimos a Dios And we ask God su dirección for His direction y que nos ayude and to help us a mantenernos to firmes, maintain firm tomados de su mano, from holding His sin hand desmayar. without fainting. Si usted quiere venir al altar, You want to come to the altar? puede venir. You can come. Y más que esperar ser tocados por el hermano o la And hermana, more than being touched by the sister or the brother, espere ser tocado por is Dios. being touched by the Lord. Que Dios toque su vida, That God que Dios touches toque their su life. corazón, That God touches their heart. que Dios hable That God speaks, y que Dios, and that God, mediante su Espíritu Santo, through His Spirit, le haga sentir makes them feel si hay algo that there's something que debemos de cambiar. that we need to change. Que el Espíritu Santo de Dios That the Holy Spirit of God toque nuestros corazones, touch our hearts, cambie nuestra mente change our minds, y nuestro caminar. and our walk. Si usted no quiere venir If you don't want to come, en su lugar, in your place, puede entrar en este clamor, amén. you can come into this clamor. Por los que están aquí enfrente, For those who are here, por los que no han conocido de and those who Dios don't know about God, y por nuestras vidas. and for our lives. Necesitamos a Dios cada día. Necesitamos estar en comunión con Dios cada día. No podemos permitir salirnos de aquí como entramos y no podemos esperar a que sea el día de mañana para poder hacer lo que hoy tenemos la oportunidad. Estamos en la recta final y estamos a punto de concluir nuestro viaje. Estamos en la recta final y estamos a punto de experimentar y de ver con nuestros propios ojos lo que tanto anhelamos y de lo que tanto se nos ha hablado. Estamos a punto, mis hermanos, de poder experimentar aquello que tanto hemos anhelado con nuestro corazón y que tanto deseamos ver. El mundo viaja, el mundo camina por un camino equivocado, pero nosotros, mis hermanos, podemos ser los instrumentos que Dios use para poder ayudar a aquellos que no conocen a que vengan a sus caminos, para que puedan ellos encontrarse con Dios, hablarles de su evangelio, pero que para que podamos hacer eso nosotros necesitamos una búsqueda constante con Dios, necesitamos un encuentro personal con Dios, necesitamos de su autoridad, de su revestimiento espiritual, de su dirección. ¿Puede orar conmigo, mi hermano? Y clamemos a Dios por nuestra nación, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros conocidos.